Buenas noches nuevamente. Estaremos nosotros haciendo como una retroalimentación de la unidad 12. Como ustedes saben, ya se había tocado en una de las exposiciones y nosotros hoy daremos una, como les dije al inicio, una retroalimentación y vamos a hablar un poco de lo que es la enfermedad inmunodeficiente adquirida, ¿verdad? Que es el HIV. Y lo que es el SARS, el síndrome respiratorio agudo, ¿verdad? Ustedes ya saben que hoy día estamos con muchos conocimientos en relación a los cuadros respiratorios y no está de más que volvamos un poco a mencionar para nunca luego olvidarnos, ¿verdad? Bueno, están viendo la diapositiva, ¿verdad? ¿Se visualiza? Sí, profe, Bueno, enfermedades emergentes. excelente. Bueno, como ya les dije, esto no es nada nuevo para ustedes. Lo que vamos a hacer es como una, vuelvo a mencionar, retroalimentación de las enfermedades emergentes y reemergentes, ¿verdad? Las emergentes son las enfermedades nuevas o enfermedades conocidas que aparecen en áreas por primera vez o que presentan manifestaciones desconocidas o indiferenciadas, dice, ¿verdad? Como el SIDA, el SARS, el H1N1, el H5N1. Ustedes saben que lo que se refiere a las enfermedades respiratorias, primeramente apareció el H1N1, después apareció el H5N1, ¿verdad? Porque el virus respiratorio es mutante, muta, motivo por el cual las vacunas cada año va cambiando entonces de sus componentes. Porque si nosotros volvemos, retrocedemos o se realiza otra vez la misma vacuna que nosotros aplicamos en el 2019, ya no va a cubrir la cepa que actualmente está circulando. Motivo por el cual las vacunas contra la influenza entonces son denominadas vacunas estacionales, porque son elaboradas de acuerdo a las cepas que van a ir apareciendo, ¿verdad? También mencionamos en este apartado la influenza aviar, el virus de la ébola que ha causado pánico en algunos países africanos, el cólera, la enfermedad de los legionarios, ¿verdad? Y la enfermedad del Lyme o hantavirus también, y la nueva variante encefalopatía, ¿verdad? Estas son, por ejemplo, enfermedades denominadas emergentes. Algunas nosotros no tenemos en nuestros medios, ¿verdad? Yo no les voy a poner a que ustedes, por ejemplo, memoricen las enfermedades de las vacas locas, espongogiforme bovina, ¿verdad? Lo que acá ustedes van a rescatar son las que nosotros tenemos en nuestros medios. Bueno. Y las reemergentes, en cambio, son enfermedades infecciosas descubiertas en los últimos años o las ya conocidas, consideradas controladas, que estuvieron en descenso o casi desaparecieron y que volvieron a emerger. O sea que nosotros podemos poner acá como ejemplo el sarampión no vamos porque no volvió a emerger, ¿verdad? Pero sí podemos poner como ejemplo el dengue, ¿verdad? Que en un momento dado se llegó a mitigar, pero tampoco desapareció en su totalidad. Entonces, la diferencia entre emergente y reemergente. Emergentes son las, ¿quién me dice, por ejemplo, así bien cortito, las emergentes que son? A ver, ¿quién me dice? Para ir debatiendo un poco.
Que es una enfermedad que queda, por ejemplo, profe. O sea, ¿Cómo? que es una enfermedad que tiene así su momento que para y después vuelve a seguir. Ujú. Entonces, así como su nombre lo dice, emergente, ¿verdad? Nosotros Urgente. dijimos, Sí, ¿verdad? que vuelve otra vez esa enfermedad. Sí, así mismo, que experimentan, por ejemplo, una alta tasa de crecimiento y después va desapareciendo, ¿verdad? O son cosas nuevas que aparecen. En cambio, las reemergentes, así como ustedes están viendo en las diapositivas, son enfermedades infecciosas descubiertas en los últimos años o ya conocidas que ya se consideraron controladas, pero volvieron a brotar, ¿verdad? Como el dengue, la influenza también, la Escherichia coli, ¿verdad? Que nosotros podemos mencionar eso en nuestros medios, pero fiebre amarilla, cólera, leptospirosis, que generalmente nosotros no tenemos en nuestros medios. Muy bien, entonces, diferencia entre emergentes y reemergentes. Muy bien. Esto produce un impacto, ¿verdad? Enorme a nivel de la salud, ¿verdad? Por eso dice, además de sanitario, es social porque produce impacto en el área de la salud y en la parte social. Y dice que depende de numerosos factores, el continuo y global crecimiento de las poblaciones. Ustedes saben, también podemos mencionar las migraciones también en este sentido, que vienen y van la gente, ¿verdad? Y las urbanizaciones rápidas y desordenadas. ¿Por qué decimos urbanizaciones rápidas y desordenadas? La sobrepoblación, porque hay hacinamiento y cuanto más hacinamiento hay, entonces estamos más expuestos a adquirir diferentes tipos de patologías si es que nosotros no estamos teniendo en cuenta las medidas de prevención. Juega un papel muy importante entonces en este aspecto la promoción y la prevención, que son nuestras armas fundamentales cuando hablamos nosotros de salud pública. Bueno, menciona también la falta de agua potable, la baja higiene, que todo va concatenado. Cuanto mayor número es la población, puede haber un desequilibrio, un desorden. Podemos nosotros perder el control. ¿Y qué ocurre entonces? Aparecen las enfermedades. Ahora nosotros, ¿cómo estamos en relación a la pandemia? Estamos casi perdiendo el control porque la gente no toma conciencia de no toman conciencia entonces de lo letal que es este virus que nos está azotando. Ustedes estarán viendo, ¿verdad? Que mucha gente incluso salen sin tapaboca, o tienen mal puesta su tapaboca, o te das la vuelta y ves que hay personas que están compartiendo mate o tereré. Les tocó ver en estos días personas que están realizando esos hábitos, ¿verdad? No están haciendo la gente lo que deben realizar, ¿verdad? Lo correctamente. Sí, así es, profe. Vos sabés que me tocó a mí, por ejemplo, en la Expo. Mm, Tenemos, dice que la municipalidad nos dan todos esos protocolos que nosotros que tenemos que seguir. ujú, Y le dije a una señora para que use tapaboca porque estamos siguiendo el protocolo que nos dan la municipalidad. Y ujú. agarró y me dijo, cuando yo quiera usar, voy a usar. Agarró y me dijo así. Y Y yo ven le estaba diciendo por su bien. La mismo, reacción de la gente. así mismo la reacción de la gente. No somos conscientes, profe. Así mismo, no somos conscientes, muchos de nosotros y otros grupos también no son conscientes, pero si nosotros nos concienciamos, ¿verdad? Podemos decirle a la gente, si ustedes no le quieren a su familia, sí, yo tengo detrás mío mi mamá, mi abuela, mi abuelo, tengo unos sobrinitos o unos hermanitos, ¿verdad? Entonces, darle a entender que el control y la responsabilidad es de todos, no solamente de nosotros, ¿verdad? Es de la propia persona. Y muchas veces perdón, digo bien, mal toman,
las promociones entonces de prevención que nosotros le damos a cada uno de los individuos con quien muchas veces nos toca lidiar, ¿verdad? Y van a encontrar muchas gentes, así como la que te respondió o el que te respondió, ¿verdad? A lo mejor no tiene ni la noción de lo que estamos viviendo, por eso te respondió así, o no está viviendo en carne propia, no sé, no se internaliza, no se interioriza de lo grave entonces que es esta patología que nos está azotando, ¿verdad? Entonces muchas veces nos resta a nosotros cuidarnos y cuidar de las personas que tenemos a nuestros alrededores. Sí, profe. Bueno, entonces acá también menciona cuando hay cambios ambientales causados por humanos, también hay muchas gentes que destruyen entonces el medio ambiente. Las deforestaciones, construcciones de carreteras, represas, todo esto conlleva al riesgo de producir diferentes tipos de patologías o de que vuelvan alguna enfermedad, ¿verdad?, relacionada a estos, ¿verdad? También menciona la agricultura, la producción animal. Estos hacen que reservorios naturales también cambien las condiciones del ambiente, favoreciendo el aumento de poblaciones vectoriales en zonas urbanas o marginales. Es lo que yo le estoy diciendo. Todo esto que nosotros estamos mencionando, todo esto que ustedes están viendo, entonces predispone al aumento o a la aparición entonces de algún tipo de enfermedades causadas por vectores, ya sea en zonas urbanas o marginales. ¿Pregunta? Seguimos. Hace rato les dije también, les hablé de las migraciones. También las migraciones hacia las ciudades o países desarrollados crean comunidades de inmigrantes con condiciones de higiene y de vida inadecuada. Cuanto más migración hay, entonces más expuestos están las gentes de que las condiciones de higiene o la vida que sean inadecuadas, porque son todas improvisadas. Estos generan situaciones epidemiológicas nuevas, nativos receptivos que no cuentan con una inmunidad comunitaria. Para estos nuevos agentes se hacen vulnerables a enfermedades infectos contagiosas. Cuando habla, por ejemplo, de nativos, son personas que son de otra tribu, por ejemplo, ¿verdad? Los nativos, ellos muchas veces están ajenos, por ejemplo, a las inmunizaciones. Entonces están más expuestos y le exponen al grupo de personas que forma esa comunidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en un momento dado nosotros dijimos que aparecen situaciones epidemiológicas nuevas, dice, ¿verdad? Hoy día nosotros estamos viviendo una situación epidemiológica nueva, ¿verdad? Con esta aparición del COVID-19 en nuestro medio, y no solo en nuestro medio, sino a nivel mundial, motivo por el cual es una, ¿cómo se llama cuando abarca regiones y otros países? A ver. Una pandemia, ¿verdad? Y no olviden ustedes nunca de que nosotros tenemos que actuar de acuerdo a la situación epidemiológica con el cual nos enfrentamos, ¿verdad? Cuando nosotros estuvimos en una epidemia de dengue, nuestro desenvolvimiento, nuestro actuar epidemiológico fue diferente. Ahora estamos frente a un virus también súper agresivo. Es otra entonces la actuación que nosotros realizamos o el desenvolvimiento que nosotros realizamos para evitar que se propague más y más, porque no podemos evitar. Se está dando casos y más casos, ¿verdad? Pero nuestra intención es mitigar, es tratar de disminuir los números de casos, que la brecha epidemiológica o la curva epidemiológica vaya descendiendo cada vez más. Y eso solamente nosotros vamos a lograr
con el empoderamiento, apegarnos nosotros entonces a todas las medidas de prevención que nos enseñaron desde que desde que apareció el caso a nivel mundial, ¿verdad? En otros países nosotros ya sabíamos, ¿verdad? Y cuando apareció acá el primer caso, se difundió cada vez más entonces la manera de cómo nosotros tenemos que evitar. Pero lastimosamente, así como la compañera menciona, hay gente muy inconsciente que no está le resta importancia a esto que nosotros estamos viviendo. Todavía no salió a luz los datos posterior al festejo del Día del Padre, por ejemplo. En estos días nomás ya va a salir. Ustedes van a ver que va a ir en aumento entonces los números de casos. ¿Por qué? Porque la gente se relajó, se hicieron las fiestas, se visitaron, tomaron, compartieron vasos, compartieron tereré, compartieron todo, ¿verdad? Y ahora nosotros vamos a ver el impacto de toda esa inconsciencia de la gente. Bueno, tenemos que mencionar también las estrategias preventivas ante las enfermedades emergentes o reemergentes, ¿verdad? Que no debemos dejar de lado la educación al profesional de salud en sus diferentes niveles, a la comunidad y a través de sus líderes. Nunca nosotros debemos de restarle importancia entonces a los líderes de esa comunidad, porque ¿se acuerdan que yo les dije que cuando nosotros queremos obtener algo tenemos que aliarnos, tenemos que ser tenemos que tenerle entonces como compañero de trabajo a estos líderes de la comunidad, ¿se acuerdan? Porque ellos tienen poderes en su comunidad. Entonces, si ellos tienen el apoyo de su gente, nosotros vamos a tener el apoyo de todos ellos y vamos a lograr nuestros objetivos, ¿verdad? Y la educación al profesional de salud en sus diferentes niveles. ¿Por qué les parece? Dice en sus diferentes niveles. A ver, ¿quién me dice? En sus diferentes niveles dijimos, porque si yo tengo un personal de salud de una unidad de salud familiar o de un centro de salud, yo le voy a preparar de diferente manera a la que va a estar en un hospital de cuarto nivel de complejidad. A eso se refiere. Entonces, de acuerdo al nivel en donde se va a desenvolver, de acuerdo al nivel operativo que va a realizar, entonces las capacitaciones deben realizarse. A eso se refiere. También menciona entrenamiento y capacitación continua en materia de riesgo, de triage, control y normativas de bioseguridad. Respuesta a emergencia sanitaria y laboral. Nunca debemos de cansarnos a realizar entrenamientos y capacitaciones continuas. Vuelvo a poner como ejemplo la utilización de los trajes de bioseguridad en esta pandemia o de los trajes de bioseguridad cuando nosotros vamos a asistirle a un paciente con cuadro respiratorio o un caso probable de COVID. Tengo que tener el entrenamiento necesario y la capacitación eficaz para que yo, profesional de salud, me pueda vestir correctamente. Y no solo vestir correctamente, sino sacarme también correctamente todos los equipos de protección individual, porque yo me puedo estar protegiendo, pero al sacarme los equipos de protección individual, yo me puedo contaminar.
Y ahí ya pongo en riesgo mi integridad y pongo en riesgo la integridad de todas las personas que están a mi alrededor, ¿verdad? Cuando habla de triax, entonces el personal sanitario debe tener la capacidad suficiente de hacer el triaje. ¿Ustedes saben lo que es el triaje? No, profe, ¿qué es? El triaje es la clasificación entonces que uno hace en el RAC, ¿verdad? El RAC es recepción, acogida y clasificación. Y cuando llegamos a la clasificación es sinónimo de triaje, ¿verdad? Acuérdense que cuando nosotros clasificamos a los pacientes de riesgo, generalmente lo ponemos lo clasificamos en colores. Cuando llega un paciente con una cefalea que aparentemente no es muy intensa, te refiere desde ayer estoy con cefalea, ¿verdad? Ahora tengo un poquito menos, ¿verdad? Entonces a ese paciente le vamos a nosotros clasificar en el color verde, ¿verdad? Cuando te viene un paciente chocado, ¿verdad? A punto de orbitar, entonces le ponemos en color rojo y ese no pierde el tiempo. Vos tenés que llevarle enseguida a que sea evaluado por un especialista. No tiene que perder tiempo el que lo está clasificando. No, es que le tiene que controlar la presión, la temperatura, el pulso, le dice anda a ficharle tal cosa al familiar. Directo pasa al área de procedimiento en donde va a ser asistido, ¿verdad? Profe, ese sería cuando está, por ejemplo, en una sala solamente esa persona en una sala de aislamiento sería. Aislamiento Porque es aísla también. No, procedimiento y aislamiento es diferente. Cuando nosotros Ah, le vamos a aislar al paciente es porque en algún momento creció en su cultivo algún tipo de germen multiresistente y nosotros le vamos a aislar. O te viene un paciente y te dice, yo soy conocido paciente tuberculoso y hace 3 meses dejé mi tratamiento. A ese le vas a aislar, ¿verdad? Pero nosotros estamos hablando del triaje, ¿verdad? El triaje entonces es cuando vos le clasificás por riesgo y patología a los pacientes que vienen por la urgencia o por la puerta de entrada de la institución en donde a vos te toque prestar asistencia sanitaria, ¿sí? Bueno, entonces también nosotros tenemos que darle a conocer a todos los profesionales entonces que prestan servicio sobre materia de riesgo, triaje, control y normativas en bioseguridad. Tenemos que decirle que todos los cortopunzantes debe ser desechado en un descarte, que las jeringas van a ser clasificadas en otra caja, pero no tenemos que mezclar con las agujas. O sea que un ejemplo así que yo les estoy dando para que ustedes manejen de que cuando hablamos de normativas en bioseguridad tenemos que darle a conocer todos esos datos. Tenemos que hablarle de lavado de manos, tenemos que hablarle del uso correcto del tapaboca, tenemos que hablarle del uso correcto de la N95, en qué momento van a usar, tenemos que hablarle del uso correcto de la máscara facial, de las gafas y así, ¿verdad? Cada cosa tiene el momento en que se tiene que utilizar, ¿verdad? Y son normativas de bioseguridad. Respuestas a emergencias sanitarias y laboral, dice, cuando nosotros hablamos de emergencia, ustedes ya se van a traspolar, por ejemplo, a la urgencia de adultos, o si nosotros estamos en un centro, en un puesto de salud, nos llega un señor que estaba limpiando su patio y tiene una herida por arma blanca, por decir, ¿verdad? Y ustedes están viendo que está sangrando, ¿verdad? Pero
imparable es el sangrado. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a tratar de contener, de cohibir ese sangrado, ¿verdad? Y si es que ustedes pueden solucionarlo, solucionen, o de lo contrario lo remiten, pero no le van a remitir así sangrando. Tienen que hacer una presión, darle un punto o alguna asistencia se le tiene que dar a ese señor para posteriormente remitirle a ustedes. Y cuando hablamos de laboral, también nosotros estamos expuestos a tener algún tipo de riesgo laboral, de algún accidente laboral, ¿verdad? Nos punzamos con la aguja que usó un paciente, puede ser, nos cortamos con el bisturí, nos salpicó algún tipo de secreción. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Orientarle qué tenemos que hacer en esos casos. A eso se refiere. ¿Pregunta? Seguimos. Entonces, es muy necesario entonces la detección rápida y oportuna para respuestas inmediatas por parte del personal de salud. Es lo que estamos hablando. Todo lo que nosotros estábamos diciendo es muy importante, pero tenemos que ser rápidos y oportunos, ¿verdad? Tenemos que contar con una buena infraestructura sanitaria, de servicios de salud, tenemos que tener el apoyo de la sociedad, de los líderes del sector de salud y por qué no mencionarle al gobierno, a los organismos internacionales, ONG, organismos no gubernamentales y uso de los medios de información para la difusión. Nunca ustedes dejen de lado la prensa, porque si nosotros socializamos, utilizamos la prensa para que tengamos algún tipo de beneficio, es muy lindo, ¿verdad? Muchas veces nomás las prensas son utilizadas para otros menesteres, ¿verdad? Y no para lo que realmente necesitamos. Bueno. Yo les dije que vamos a hablar un poco de lo que es la enfermedad emergente, reemergente. Hablamos de cuáles son los factores que desencadenan esos tipos de enfermedades, cuáles son las condiciones necesarias que nosotros tenemos que reunir para evitar todo eso, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poco del SARS. El síndrome respiratorio agudo grave, ¿verdad? Que la sigla en inglés es SRAC, ¿verdad? Y ustedes están viendo allí, síndrome respiratorio agudo. Cuando ustedes ven SARS, es síndrome respiratorio agudo. Y también conocido por su sigla en inglés, y ustedes están viendo allí, ¿verdad? Es una neumonía atípica, ¿verdad? No sabemos cuál es el origen, ¿verdad? Si puede ser adquirido en la comunidad, adquirida en la institución, por eso dice atípica, no tiene apellido. Es una neumonía, pero no sabemos si dónde adquirió, ¿verdad? A eso se le dice atípica, ¿verdad? ¿A quiénes nosotros le consideramos casos sospechosos, ¿verdad? De este cuadro respiratorio? La Organización Mundial de Salud recomienda que los casos sospechosos sean aislados y define como casos sospechosos lo siguiente. La compañera Alexandra, vos hace rato dijiste son los aislados. Acá sí ya mencionamos pacientes aislados, los respiratorios, los tuberculosos, ¿verdad? Entonces, toda persona sospechosa deben ser aislada, dice. Y ahí está tu Gente con neumonía, respuesta. entonces, profe. Sí, sí, cuadro respiratorio, muy bien. Entonces, ¿a quiénes le denominamos casos sospechosos? A todas las personas que tienen fiebre mayor de 38 grados centígrados, ¿verdad? Aparte de esto, ¿verdad? Tiene que tener tos, respiración entrecortada, o sea que dificultad para respirar. Signos de hipoxia. ¿Qué es hipoxia? A ver, ¿quién me dice?
Cuando nosotros tenemos signos de hipoxia, ¿cuáles son los signos de hipoxia? Hipoxia es la falta de oxígeno, ¿verdad? Hipoxia es la falta de oxígeno, está con hipoxia, está con una oxigenación disminuida. ¿Y cuál sería o cuáles serían los signos de hipoxia? A ver, ¿quién me dice? Uno que es así re característico de hipoxia es la cianosis, ¿verdad? Se vuelve todo azulada la persona cuando le falta oxígeno. También aleteo nasal, tiraje intercostal, porque hace un esfuerzo sobrehumano para que esté ventilando su pulmón, ¿verdad? Esos son los signos de hipoxia. O un diagnóstico de neumonía, ¿verdad? Cuando aparece también lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? También debemos aislarle a la persona, ¿verdad? Que está con un contacto cercano con una persona sospechosa de tener un síndrome respiratorio agudo, ¿verdad? También le tenemos que aislar a las pacientes o a las personas que hayan tenido viaje, ¿verdad? Aéreos de transmisión documentada de SARS, ¿verdad? Si tuvo algún tipo de viaje, todo eso ustedes tienen que tener en cuenta para evitar contacto con esos tipos de personas. Cuando les toque trabajar en la comunidad, entonces, ¿por qué les doy a conocer estos datos? Porque cuando ustedes estén trabajando en la comunidad, entonces, tienen que recabar datos. Los datos deben ser lo más enriquecedor posible para que a ustedes les sirvan entonces para dilucidar el caso. Y entonces estos son lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Preguntas hasta allí? ¿Mm? ¿Preguntita? ¿Alguien quiere acotar algo? Seguimos. Bueno, cuando hablamos entonces del virus, esto no es nada nuevo para ustedes, ya habrán escuchado, les voy a refrescar la memoria, en algún momento seguramente van a escuchar algo nuevo, pero quiero también que ustedes, si tienen algo que quieran aportar, me digan, ¿sí? El virus de la inmunodeficiencia humana, VIH o HIV, por su sigla en inglés, es un virus que afecta al sistema de defensa del organismo llamado sistema inmunológico. Esta etapa avanzada de la infección por VIH es la que se denomina síndrome inmunodeficiencia adquirida, o sea que es SIDA, ¿verdad? La persona cuando está ya en la etapa avanzada se convierte en SIDA. Antes es HIV o VIH. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Ustedes seguro que ya saben también, habrán dado, y si todavía no lo dieron, entonces ya van a ficharse muy bien, porque muchas veces por la prensa nosotros ya conocemos todos estos datos. Los síntomas de esta patología varían según la etapa de la infección. Algunas personas infectadas por este virus desarrollan una enfermedad parecida a la gripe entre 2 y 4 semanas después de que el virus entra en el cuerpo. Personas que tienen reiteradamente síndrome o cuadro gripal, entonces tiene que tener mucho ojo, tienen que pedirle entonces un test rápido para detectar estos tipos de enfermedades. Esta enfermedad, conocida como infección primaria aguda del VIH, puede durar unas pocas semanas. Otros posibles signos y síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, articular, erupciones cutáneas, dolor de garganta y llagas dolorosas en la boca. El famoso a veces es hasta bucal o herpes, ¿verdad?
Entonces, cuando es muy intenso esto, se tiene que investigar a fondo, no dejar pasar, entonces, para evitar que la enfermedad vaya progresando, porque ustedes saben que hoy día nosotros contamos con las retrovirales. Hay pacientes que viven años y años con su retroviral. Si sigue bien su tratamiento, la carga viral es baja y es como una persona normal. ¿Preguntas? Seguimos. Aparecen ganglios linfáticos inflamados, principalmente en el cuello. Puede aparecer diarrea, pérdida de peso, que muchas veces es lo primero que aparece. Tos, sudores nocturnos. No hay preguntas, seguimos. ¿No quieren acotar algo? ¿Me escuchan, verdad? Sí, yo de mi parte todo claro. Bueno, excelente. Pregunta de examen, signos y síntomas. Estos síntomas también pueden ser leves, que es posible que ni siquiera los note o se le note, ¿verdad? Sin embargo, la cantidad de virus en el torrente sanguíneo, que es la carga viral, así como yo le estaba diciendo que la carga viral puede ser muy baja, inclusive indosable, ¿verdad? Cuando realiza un tratamiento eficaz y eficiente. Es bastante alta en este momento, ¿verdad? Cuando de repente pasa al torrente sanguíneo. Como resultado, la infección se propaga más fácilmente durante la infección primaria que durante la siguiente etapa. Entonces, mucho ojo cuando nosotros tenemos pacientes con esos signos y síntomas que yo les mencioné. La infección clínica latente, cuando ya es el VIH crónico, ya de larga data, entonces en esta etapa de la infección el VIH sigue presente en el cuerpo y en los glóbulos blancos. Sin embargo, es posible que muchas personas no tengan ningún síntoma o infección durante este tiempo. Ya está en él, pero no desarrolla síntomas. A lo mejor ustedes habrán escuchado también que hay personas que tienen, pero no aparece en él ningún síntoma, ningún signo, ¿verdad? Incluso también dice que son portadores sanos, dice, ¿verdad? Porque él tiene, pero no contagia, ¿verdad? Así como ustedes pueden escuchar en algún momento también que están las parejas discordantes. Las parejas discordantes son las parejas de que uno de ellos es positivo y el otro es negativo. Van a escuchar también en salud pública cuando nosotros hacemos monitoreo, de repente llegamos en una casa y te dice, mi marido no está, mi marido trabaja, no está, y podemos ver su libreta de vacunación de repente, ¿verdad? Y inocentemente te puede decir, sí recibe toda su vacuna, incluso toma medicamentos. Muchas veces te cuentan, son sinceros, y si uno ve que es retroviral, entonces nosotros ya sabemos que es un paciente portador de VIH, ¿verdad? Y la esposa es negativa, ¿verdad? Entonces a eso se le llama pareja discordante, porque el marido no le contagia. ¿Seguimos? Bueno, la infección por el VIH sintomática, a medida que el virus continúa multiplicándose, vamos a incluirle un poco Rocío, multiplicándose y destruyendo, entonces, destruyendo células inmunológicas, las células del cuerpo que ayudan a combatir los gérmenes pueden desarrollar infecciones leves o signos o síntomas crónicos como la siguiente. Y aparecen estos. Puede aparecer fiebre, fatiga,
re lánguido, no sabe hacer nada, no quiere hacer nada, se acuesta, incluso no tiene ganas ni de comer, ¿verdad? Ganglios linfáticos inflamados, a menudo uno de los primeros signos de la infección por el VIH. Aparece diarrea, vuelve a mencionar pérdida de peso, candidiasis vaginal oral, en la boca, herpes zóster, puede aparecer cuadros respiratorios y ustedes ya ven ahí que neumonía, ¿verdad? La evolución al SIDA. Gracias a los mejores tratamientos antivirales que yo les mencioné, nosotros tenemos un programa que es el Pronacida. Tiene todos los retrovirales que puede recibir un paciente con este tipo de patología y les ofrece a los usuarios. Ellos retiran del programa, ellos están agendados, están fichados en el programa. No les falta su medicamento, incluso tratan de darle para más meses, no solamente para un mes, tratan de darle para 2 meses y para 3 meses. ¿Cuál es el objetivo de darle por lo menos para 2 o 3 meses? Es de no exponerle tanto a estos pacientes que son inmunocomprometidos, ¿verdad? Dentro de una institución en donde alberga mucha cantidad de pacientes con diferentes tipos de patologías. Entonces, ustedes saben que el Pronacida es un programa entonces que ofrece tratamiento completo para estos tipos de pacientes. Lo que nosotros solemos tener es pacientes que abandonan su tratamiento, pacientes jóvenes, entonces, y por la mitad ellos se descompensan, le agarran una neumonía complicada con neumotórax, entonces van y paran en terapia y por supuesto muchas veces no salen de esa. El usuario que realiza un tratamiento así como debe ser, entonces es un tratamiento, es un usuario aparentemente normal. ¿Por qué? Porque su carga viral es baja, entonces no aparecen otros tipos de signos, síntomas, no está expuesto a otras complicaciones, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que cuando a ustedes les toque trabajar en una comunidad, impartir esos tipos de charlas, ¿verdad? Que aquel paciente que tiene una enfermedad como esa, que hoy día nosotros contamos con todos los tratamientos necesarios y que si se realiza bien el tratamiento se convierte en un paciente, ¿por qué no decirle, verdad? Normal, porque se cuida y le cuida entonces al que está a su lado. ¿Pregunta? Y aquella persona que realiza un buen tratamiento no desarrolla el SIDA. Ustedes saben que la última etapa entonces, o sea que el VIH se convierte en SIDA en un 8 a 10 años si no realizó su tratamiento. ¿Ven? Entonces, la persona que realiza un buen tratamiento tiene todas las de ganar y puede vivir años y años y años. ¿Pregunta? ¿Seguimos? Bueno, entonces, volvemos a mencionar cuando se convierte ya en lo que dijimos, ¿verdad? La paciente que no realizó en forma su tratamiento, que se dejó estar y que se convirtió en SIDA, entonces los síntomas son sudores, escalofríos, fiebres recurrentes, diarrea crónica, ya no le deja. Entonces estos son los signos y síntomas. Ganglios linfáticos también inflamados, manchas blancas persistentes o lesiones inusuales en la lengua, en la boca,
¿verdad? Yo por eso les digo que no solo ahora con esta pandemia nosotros tenemos que evitar el contacto y el compartir cosas con la gente, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos en todo momento porque muchas veces podemos estar compartiendo con gente con estos tipos de patología que ellos están en desconocimiento de lo que está teniendo. Nunca consultó, nunca se trató. Entonces, nos tiene que servir de lección esto que hoy día nosotros estamos viviendo y que a partir de ahora todos nosotros esos detalles cuidemos. El de no compartir con nadie nuestros utensilios, ¿verdad? Entonces es muy importante eso que nosotros estamos haciendo hoy día y que ya se perpetúe esto, ¿verdad? Porque nos va a proteger y vamos a protegerle también a la gente. Menciona nuevamente la fatiga persistente sin causa aparente, ¿verdad? La persona dice, pero no sé qué es lo que me pasa, me siento bien, pero yo estoy apático, no tengo ganas, ¿verdad? Sin causa aparente. Hay debilidad, pérdida de peso, como vuelve a mencionar, erupciones cutáneas o bultos, ¿verdad? Siempre tenemos que tener. ¿Cuándo consultar? Si crees que puede estar infectado con este virus, corre el riesgo de contraer el virus, consulta a un médico lo antes posible. Dice, ¿verdad? Esto ustedes tienen que dar orientaciones siempre, no solo con esta patología, sino con todas las otras patologías que ustedes ya saben. Puede aparecer fiebre, dolor al orinar, puede aparecer cuando hay rinitis alérgica, cuando hay estornudo muy a repetición, ¿verdad? Dolores musculares a repetición. Entonces, con todos los usuarios nosotros tenemos que dar orientaciones, ¿verdad? Que ellos consulten lo antes posible y la automedicación, lo que no tienen que realizar la gente. Tenemos que ser agentes de cambios, agentes multiplicadores, ¿verdad? De datos que sí debemos socializar. ¿Preguntas? ¿Está? No hay preguntitas. Seguimos. Sí, seguimos. Bueno, entonces, haciendo como una conclusión de todo lo que nosotros vimos, nos dimos cuenta entonces qué tan importante es la promoción y la prevención, ¿verdad? Qué tan importante es el diagnóstico oportuno, qué tan importante es el tratamiento eficaz, ¿verdad? Y constante, porque ustedes se dan cuenta de que si la persona es diagnosticada a tiempo, realiza su tratamiento a tiempo, lo mantiene el tratamiento correctamente, es una persona que puede vivir años y años, ¿verdad? No porque es una enfermedad tildada así como, ay, sí, tiene SIDA, ¿verdad? Sí, SIDA sí, cuando ya es en la última etapa, pero cuando está con el VIH se puede tratar, lograr que el virus entonces disminuya en el torrente sanguíneo, no va a aparecer complicaciones y por ende el o la usuario, el usuario entonces va a tener una vida normal. Muy importante entonces la promoción y la prevención. Y cuando hablamos de problemas respiratorios, ustedes saben que tenemos que aislarle al paciente o también tenemos que tener en cuenta algunos datos que yo les mencioné para evitar entonces que le contagie a otra persona, ¿verdad? Hablamos también de los equipos de protección, que no solamente tenemos que nosotros capacitarnos de cómo vestirnos, sino también de cómo sacar esos equipos de protección para evitar también que nos contaminemos. ¿Preguntas?
Creo que ya están los compañeros para dar inicio a la exposición. Si no hay más preguntas, entonces voy a proyectarle a ellos su exposición. Adelante. Flores, ¿vos estás ahí? O sea, está presentando el grupo. ¿Cómo? No se me escucha. Hola. Ahora sí. Así se me está bien. ¿Mm? No anda su micrófono, dice profe. ¿De quién? De Lorena. Y habla vos, Kevin, por ella. O que hable el que... Y después probamos con Lore. Seguimos. Creo que Kevin también se conectó ahora. Ahora entró Kevin. Hola, profe, no se me escucha, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, Ahora. Sí. bueno, Adelante. está bien. Ya están todos los demás compañeros, ¿verdad? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante. Bueno, profe, nosotros vamos a estar hablando un poco acerca de la administración de los programas de salud. Ujú. Este grupo está constituido por Alejandro Sánchez, Sí. Noemí Pereira, creo, y Kevin González, y quien se dirige a ustedes, Lorena Estigarribia. El compañero Alejandro Sánchez creo que va a estar empezando y dándole un poquito una introducción acerca de lo que es la administración de programas de salud. Ujú. Adelante, Ale. Buenas noches a todos.
Administración de programa de salud, un programa de salud, un Vamos a apagar conjunto de vamos a apagar nosotros acciones. porque sale mucho eco. Cerramos nosotros todo nuestro. Hola, ¿qué pasó? No anda su micrófono. Bueno, y quien ande, entonces ya que defienda al que le corresponde, ¿verdad? Dale, a ver. ¿Quién sigue? Después que entre otra vez Alejandro. Voy a hablar yo, profe, Muy si se bien. me escucha bien. Sí, te escuchamos bien. Bueno, básicamente la administración de programas de salud es un conjunto de acciones, ¿verdad? Con un fin, con un objetivo, ¿verdad? Que puede ser de mejorar las condiciones sanitarias de una población, en general también puede ser. De esta forma, por ejemplo, las autoridades promueven campañas de prevención y garantizan el acceso democrático y masivo a los centros de atención. Esto, por ejemplo, profe, quiere decir, ¿verdad? Que con un plan, o sea, que hay que puede ser cualquiera, pero alrededor de lo que es todo el sistema sanitario, ¿verdad? De nosotros. Y puedes cambiar. Pone bien tu micrófono, parece. Objetivo, fundamentales. Bueno, puedo ser yo, Lisa. Bueno, Bueno, los objetivos fundamentales de los programas de salud tenemos promocionar hábitos y estilos de vida saludables, también prevenir enfermedades, por ejemplo, la diabetes, tratar las enfermedades una vez que ya están instauradas, recuperar las habilidades y capacidades que han sido dañadas por una condición patológica. ujú. No sé si Lorena ya tiene retorno. Bueno, la planificación de programas en salud es necesario realizar un análisis y diagnóstico sobre la realidad en la que ha de actuar. Tomar luego decisiones y proceder a la acción para obtener los resultados previstos o deseados. Bueno, el siguiente, ¿no? Bueno, la planificación tiene diversas etapas. Una de ellas es el plan. El plan consiste en tomar decisiones de carácter general. Dentro de un plan debe incluir la asignación de los recursos, las estrategias de acción, el conjunto de medios e instrumentos que se van a utilizar para alcanzar esos objetivos. Y también tenemos el programa, que es un conjunto organizado de actividades. También se realizan las acciones orientadas a alcanzar las metas y los objetivos propuestos dentro de un periodo determinado. Tenemos también el proyecto. El proyecto consiste en un conjunto de actividades concretas que se relacionan entre sí y que son capaces de satisfacer las necesidades o resolver un problema. Tenemos también las actividades. Las actividades o sea, son las acciones necesarias que se van a realizar para alcanzar las metas y los objetivos específicos del proyecto.
Y bueno, en cuanto a las tareas, es la acción que tiene el máximo grado de concreción, especificidad. ¿Qué significa eso? Que la tarea debe ser concreto y específico. Siguiente, Lisa. En cuanto a la asignación de los objetivos, se clasifican en problemas de salud, en cuanto a la asignación de los objetivos, se clasifican en problemas de salud, por ejemplo, puede ser un control de la tuberculosis o un control de hipertensión arterial. Los grupos de población es un punto importante porque dependiendo de la necesidad de la población, el programa se va a hacer eso, ¿verdad? Es lo que la gente dice y siente en cuanto a su salud. Y el tipo de intervención, sería, por ejemplo, un programa de prevención contra el cáncer o programa de inmunización. Y la necesidad de población que ya mencioné anteriormente. No sé si Lorena ya tiene retorno. Lore, ¿tenés retorno? No, dice. No, bueno, seguí nomás. ¿No aparece Lorena, Lisa? Ujú. No, Bueno. seguí. En cuanto a la... ¿Dice? Seguí para defender el grupo. Bueno, en cuanto a la formulación del plan para administración del programa en salud, tenemos que definir los objetivos, ¿verdad? Ujú. Definir los objetivos sería, tiene que ser un objetivo claro, conciso y medible, ¿verdad? Se debe Ujú. tener claro dónde se quiere llegar y cuánto tiempo conlleva en alcanzarlo. También se detallan las estrategias, que en este punto se debe especificar las estrategias, o sea, cómo se deben lograr esos objetivos, ¿verdad? Ujú. Estos deben mostrar el camino que se seguirá durante el desarrollo de la ejecución del plan. En cuanto se plantean también las tareas, en cuanto a las tareas se debe plantear los pasos a seguir y las tareas de cada una de las estrategias, ¿verdad? Las tareas deben ser lo más específico y detallado posible, reflejado cada paso necesario. Se elabora una carta Gantt, significa que la tarea tiene que tener un tiempo específico, una tarea tiene que tener un inicio y una fecha de finalización, para lo cual es aconsejable adoptar el formato del plan de acción, una gráfica de Gantt para tal propósito, ¿verdad? O sea, tiene que tener un inicio y una finalización. También está designa responsabilidades. Se debe asignar responsabilidades y tareas, ¿verdad? A cada uno de los integrantes, quienes preferentemente deben ser los que están involucrados en la elaboración del plan, ¿verdad? En cuanto a ejecutar el plan, en este punto puedes proceder a la ejecución del plan. Cada responsable ya sabe las tareas que debe realizar y cómo cumplirlas, ¿verdad? Para lograr el objetivo final de su plan. Ujú. No sé si Noemí Pereira tiene retorno.
Buenas noches, ¿qué tal? Yo le estaría hablando de los elementos de la planificación, que serían los propósitos. Los propósitos serían las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo que persigue en forma permanente o semipermanente un grupo social. Luego estaría la investigación, que estaría aplicada a la planeación de la investigación, que consiste en la determinación de todos los factores que influyen en el logro del propósito, así como de los medios óptimos para conseguirlo. Luego están los objetivos, que representan los resultados que se desea obtener con fines para alcanzar establecidos cualitativamente y determinados para realizarse transcurrido un tiempo específico. Luego están las estrategias, que son los cursos de acción general o alternativas que muestran la dirección y el empleo de los recursos. Luego están las políticas, que son las guías para orientar la acción. Son criterios de lineamientos generales a observar en la toma de decisión sobre problemas que se repiten dentro de la organización. Luego están los programas, que son esquemas en donde se establece la secuencia de actividades que habrán de realizarse para lograr objetivos y el tiempo requerido para efectuar una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución. Luego están los presupuestos, que son planes de todas o algunas de las fases de actividad del grupo social expresado en términos económicos, junto con la comprobación subsecuente de la realización de dicho plan. Y luego están los procedimientos, que establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades que deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo. Otro del grupo, ¿alguien que quiera acotar algo? ¿Alguien quiere acotar algo? Eso es todo, Lisa, con la presentación. Ujú. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Alejandro, Lorena. No tienen retorno ellos, ¿verdad? Y creo que no, Lisa. Ujú. No sé qué pasó. ¿Alguien del grupo o del compañero que escuchó quieren acotar algo, preguntarle algo a los compañeros? Acuérdense entonces que de los elementos de la planificación, que tenemos que tener un propósito, debemos tener en cuenta la investigación, los objetivos, las estrategias que vamos a utilizar, dijimos las políticas, programas y por qué algo tan importante, presupuestos y procedimientos para ejecutar todo lo que nos planteamos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, bro. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, entonces hablaron detalladamente también de cómo formular el plan, mencionaron definir los objetivos. Ustedes saben que tenemos que definir lo que queremos, porque si no definimos lo que queremos, dónde queremos, hacia dónde queremos llegar, con qué queremos obtener lo que nos proponemos, entonces no podemos ejecutar ningún plan, ¿verdad? Tenemos que tener bien elaborado, mencionó también el compañero detenidamente, ¿verdad? Y cuando hablamos de asignar los objetivos, ¿verdad? Mencionaron problemas de salud, describió algunos ejemplos, grupos de población también, los tipos de intervención que tenemos que hacer y las necesidades de la población. Por ende, que si nosotros conocemos cuáles son las necesidades, nosotros vamos a poder ejecutar algún tipo de intervención. Si no tenemos un problema de salud,
no vamos a tener ninguna intervención que realizar, ¿verdad? Tenemos que tener un problema de salud para que nosotros podamos intervenir. Tenemos que tener bien claro el grupo de población a quienes vamos nosotros a realizar algún tipo de intervención, ¿verdad? Según las necesidades que ellos tengan, ¿verdad? Hablaron también de las etapas, no se olviden, tema de examen, que son planear, ¿verdad? Tener en cuenta las tareas, las actividades, los proyectos y programas, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta todo eso que mencionaron los compañeros, ¿verdad? Y cuando hablamos de planificación, que es muy importante entonces realizar análisis y diagnóstico sobre la realidad en la que se ha de actuar, ¿verdad? Cuando nosotros no realizamos un análisis, no diagnosticamos nuestra realidad, no podemos actuar. Por supuesto, no podemos tomar decisiones, ¿verdad? Para obtener entonces algún tipo de resultado, ¿verdad? Habló el compañero de los objetivos fundamentales de los programas de salud, que nosotros no podemos dejar de lado el de promocionar, entonces, promocionar y la prevención. Cuando hablan de promocionar hábitos y estilos de vida saludables, ¿qué, por ejemplo, nosotros podemos decirle? A ver, un ejemplo. Puede ser el grupo que expuso o otro compañero del curso. A ver. Me repetí la pregunta, Luisa. Cuando hablamos de promocionar hábitos y estilos de vida saludable, ¿qué nosotros le vamos a orientar? ¿Qué orientaciones le vamos a dar? A ver. Y estilo de vida saludable sería promocionar, por ejemplo, el correcto hábito de la alimentación, ¿verdad? Muy bien. Alimentación A que saludable. realicen ejercicio. Sí, ¿verdad? Ejercicios. Muy bien. Entonces, son hábitos y estilos de vida saludable, eso que ustedes mencionaron, ¿verdad? Y cuando hablamos de prevenir enfermedades, ustedes le van a dar a conocer, ¿verdad? Sobre dieta saludable, cómo debemos prevenir, por ejemplo, una hipertensión, cómo debemos prevenir la diabetes, ¿verdad? Entonces, es un sinfín de acciones que pueden ustedes ofrecer cuando hablamos de prevención, ¿verdad? Y cuando nosotros tratamos ya la enfermedad porque ya se instauró, entonces también ustedes tienen los conocimientos necesarios para ofrecer entonces tratamiento a esos tipos o grupos de personas. Y cuando llegamos tarde ya, entonces tratamos de rehabilitar, ¿verdad? Y recuperar entonces los daños que hayan ocasionado en ese usuario. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Clarito. ¿Alguien que quiera aportar algo? Nada. Seguimos. ¿O ya se cansaron? Bueno, les voy a poner como una ayuda a memoria una actividad en el foro, mejor dicho, ¿verdad? Y entonces, una vez más, felicitaciones por el empeño que demuestran para que se dé estas exposiciones